Si sigues creyendo que el dinero, la apariencia o el carisma superficial son los pilares que realmente despiertan el deseo en una mujer, es probable que sigas repitiendo los mismos errores sin comprender por qué. La verdad, muchas veces incómoda pero liberadora, es que la atracción genuina nace de lugares más profundos, más sutiles, más humanos. En el corazón de cada mujer, especialmente de aquellas que ya han vivido, amado y perdido, existen fragilidades emocionales que no siempre comprenden ni ellas mismas, pero que guían silenciosamente sus decisiones afectivas. No se trata de manipulación ni de juegos estratégicos. Se trata de entender los códigos invisibles que rigen la conexión emocional. Se trata de convertirte en un hombre que no necesita perseguir, porque su sola presencia es suficiente para ser elegido. Esta guía no está hecha para aquellos que buscan seducción rápida, sino para los hombres que han llegado a un punto de su vida donde el tiempo, la energía y la autenticidad importan más que las apariencias. En los próximos apartados, exploraremos 10 fragilidades ocultas que viven en el subconsciente femenino y que, si son comprendidas desde la sabiduría y no desde la necesidad, transformarán la manera en que te relacionas con ellas. Desde la serenidad estoica hasta el autocontrol emocional, descubrirás por qué el poder más irresistible no está en lo que dices, ni siquiera en lo que haces, sino en lo que proyectas cuando ya no necesitas demostrar nada. Este es el camino del hombre que no solo atrae, sino que deja huella. Antes de compartir contigo estos secretos que pueden cambiarlo todo, necesito saber si estás verdaderamente decidido. Escribe en los comentarios, estoy listo para cambiar mi destino. No es solo una frase, es una declaración poderosa para tu mente. Cuando lo escribes, empiezas a tomar el control. ¿Estás listo? Empecemos. 1. La necesidad de certeza emocional. La primera fragilidad, y quizás la más profunda en la psicología femenina, es la necesidad de certeza emocional. Aunque una mujer pueda presentarse como independiente, fuerte y autosuficiente, y muchas lo son, existe en su interior una pulsión constante por encontrar seguridad emocional. No se trata de dependencia, sino de una búsqueda inconsciente de refugio, de una presencia estable en medio del caos. Esta necesidad no disminuye con la edad, al contrario, tras décadas de experiencias, heridas, decepciones y aprendizajes, una mujer madura anhela más que nunca un espacio donde pueda relajarse emocionalmente sin tener que estar en guardia todo el tiempo. El problema es que muchos hombres, incluso a edades avanzadas, no comprenden esta realidad. Reaccionan impulsivamente, buscan validación constante, se desmoronan ante el conflicto o se pierden en sus emociones. En vez de convertirse en el refugio, se convierten en una carga emocional más. Pero cuando un hombre proyecta calma, cuando irradia esa serenidad inquebrantable que no necesita decir estoy bien porque su presencia ya lo transmite, algo en ella se relaja. El lenguaje emocional no siempre es verbal, es energético. Ella lo siente. Desde la filosofía estoica, este punto conecta profundamente con el concepto de ataraxia, la paz interior inquebrantable, esa estabilidad emocional que no depende del entorno, sino del dominio de uno mismo. Un hombre que ha trabajado en su mundo interno, que no necesita reaccionar ante cada estímulo ni demostrar nada, se convierte en una presencia magnética. No porque imponga su fuerza, sino porque su estabilidad se siente como un faro en medio de la tormenta. Las mujeres no suelen decirlo con palabras, quiero un hombre emocionalmente fuerte. Pero sus acciones lo revelan. Se sienten atraídas, casi inevitablemente, por aquel que puede mantenerse firme cuando todo se desmorona. Por el hombre que no se descompone ante la distancia emocional, que no implora amor, que no se victimiza ni pierde su centro por inseguridad. Este tipo de hombre, calmado,
firme, introspectivo, no necesita levantar la voz ni imponer su voluntad. Su sola presencia habla de fuerza. Un error común en muchos hombres es confundir serenidad con frialdad. Creen que para ser estables deben volverse distantes, inaccesibles emocionalmente. Pero no se trata de no sentir, sino de sentir con conciencia. No se trata de reprimir, sino de dominar. El verdadero hombre sereno no evita el conflicto, sino que lo atraviesa con dignidad. No huye de las emociones, pero no se deja arrastrar por ellas. Esta combinación, sensibilidad sin dramatismo, fortaleza sin rigidez, es la que despierta en la mujer esa sensación tan rara y valiosa: aquí puedo soltarme. Cuando llegas a un punto de tu vida en el que tu valor no depende de la respuesta de una mujer, cuando te conviertes en tu propio refugio interior, entonces proyectas justamente lo que ella ha estado buscando, muchas veces sin saberlo. No es tu aspecto, ni tu cuenta bancaria, ni tus palabras lo que más la atrae. Es esa certeza emocional silenciosa, esa sensación de él está bien, incluso cuando todo va mal, lo que te convierte, sin proponértelo, en un hombre inolvidable. 2. Atracción por lo inalcanzable. Existe una verdad tan antigua como la humanidad misma: todo aquello que es difícil de obtener, aumenta en valor. No es una regla inventada por la economía ni una simple estrategia de conquista, es un principio inscrito en lo más profundo de nuestra naturaleza. La mente humana, y especialmente la femenina, no puede evitar sentirse atraída por aquello que no es inmediatamente accesible. Y esto es particularmente cierto cuando se trata de hombres con propósito, presencia y dirección. La fragilidad emocional que se esconde detrás de esta atracción es el deseo de conquista significativa. Las mujeres, especialmente aquellas que ya han vivido mucho, no buscan lo fácil. Ya lo han tenido. Ya han conocido hombres complacientes, predecibles, disponibles en exceso. Y han comprobado que lo fácil rara vez es profundo. Lo que realmente despierta su interés emocional es el hombre que, sin jugar juegos, tiene una vida tan plena que no está al alcance de cualquiera. Aquí no se trata de fingir desinterés, ni de actuar con frialdad. Esa es una trampa en la que caen los inseguros. El verdadero atractivo está en la autosuficiencia real, no en la indiferencia fingida. Un hombre verdaderamente interesante no necesita impresionar ni demostrar. Simplemente vive. Tiene su tiempo ocupado en actividades que le nutren, su energía enfocada en objetivos que trascienden. Y cuando una mujer madura percibe que no eres un hombre disponible para cualquiera, que tu atención es un privilegio, no un derecho, algo en su interior se activa: curiosidad, deseo, respeto. Desde la perspectiva estoica, esto es vivir con propósito, con una brújula interna firme que no se desvía por el capricho de agradar. Marco Aurelio no vivía para complacer, sino para cumplir con su deber. Y tú, como hombre, cuando dejas de buscar validación externa y centras tu energía en tu misión, te conviertes en ese tipo de hombre que no necesita perseguir, porque es naturalmente perseguido. Un error frecuente de los hombres mayores es entregarse demasiado pronto. Revelan todo sobre sí mismos desde el primer encuentro, están siempre disponibles, responden de inmediato, cancelan sus planes por ella. Creen que eso demuestra interés, pero lo que comunican, sin querer, es que no tienen nada más importante que hacer. La consecuencia es predecible: pierden su misterio, y con él, su valor. El misterio no es manipulación. Es la huella de un mundo interior rico, lleno de capas que no se revelan ante cualquiera. Es la señal de que has vivido, has aprendido, y que no entregas tu energía a la ligera. Es también una forma de respeto hacia ti mismo, si todo lo das desde el principio, que queda por descubrir.
Un hombre verdaderamente magnético no se oculta, pero tampoco se regala. Está presente, sí, pero no disponible a toda hora. Comparte, sí, pero no se vacía. Y ese equilibrio sutil, entre cercanía y distancia, entre calidez y propósito, es el que despierta una atracción más poderosa que cualquier palabra, la necesidad de ser merecida. 3. La voz y la presencia. Antes de que un hombre pronuncie una sola palabra, ya ha hablado. Su voz, su postura, su mirada, su energía, todo eso comunica mucho más de lo que puede decir el lenguaje verbal. Y es precisamente en este plano sutil, casi invisible, donde muchas veces nace o muere la atracción. Las mujeres, especialmente las mujeres maduras que han desarrollado una sensibilidad fina al carácter masculino, perciben al instante el nivel de presencia de un hombre. No lo analizan, lo sienten. Y lo que sienten rara vez se equivoca. La fragilidad emocional femenina que se conecta aquí es la necesidad instintiva de protección emocional y física. No en el sentido de dependencia, sino como búsqueda inconsciente de seguridad. Un hombre con una voz temblorosa, con posturas inseguras, con movimientos apresurados o nerviosos, comunica lo contrario: duda, ansiedad, debilidad interior. Pero un hombre que entra en una sala sin necesidad de imponerse, que camina con pausa, que habla con serenidad y sin prisa, proyecta algo que es cada vez más escaso en este mundo: autoridad tranquila. La voz no necesita ser fuerte para ser firme. Basta con que sea controlada, pausada, con una cadencia segura y sin temblores. La respiración acompasada, el tono estable y, sobre todo, la ausencia de urgencia al hablar, construyen un lenguaje no verbal que impacta directamente en el sistema nervioso femenino. Es ahí donde la atracción empieza a operar, sin lógica, sin razón. Un susurro con confianza vale más que un grito desesperado. Desde la filosofía estoica, este principio encarna el dominio de uno mismo. Séneca decía: quien domina sus palabras, demuestra dominio de su mente. La presencia serena no se improvisa, es el resultado de un trabajo interior profundo. Un hombre que no necesita levantar la voz, que no reacciona de forma impulsiva, que se mueve con intención y no con ansiedad, es un hombre que ha aprendido a gobernarse. Y ese dominio personal se traduce en magnetismo. Pero más allá de la voz está la presencia. Esa cualidad difícil de definir pero imposible de ignorar. Tu postura erguida pero relajada, tu forma de mirar, tu manera de ocupar el espacio sin invadirlo. Un hombre con verdadera presencia no necesita hacerse notar, porque su sola existencia genera un campo energético que otros sienten. Y las mujeres lo perciben de inmediato. No es arrogancia ni teatralidad, es coherencia interior. La presencia también se manifiesta en la manera en que respondes al entorno. Cuando algo inesperado ocurre, ¿pierdes el control? ¿Te disculpas en exceso? ¿Buscas aprobación? ¿O, por el contrario, te mantienes centrado, respirando hondo, eligiendo cuándo hablar y cuándo guardar silencio? Cada una de esas respuestas revela tu mundo interior más que cualquier discurso. Un hombre que domina su voz y su presencia no solo atrae, tranquiliza. No solo despierta deseo, genera confianza. Y en una mujer que ha vivido lo suficiente como para distinguir el ruido del silencio significativo, ese tipo de hombre no pasa desapercibido. Porque el poder real no se impone. El poder real simplemente se siente. 4. La fuerza del hombre que puede irse. Hay una paradoja poderosa en el mundo de las relaciones: cuanto más miedo tienes de perder a alguien, más probable es que lo pierdas. Y esta verdad golpea con especial fuerza a los hombres que, por inseguridad, edad o experiencias pasadas, han desarrollado un temor profundo a quedarse solos.
Pero aquí yace una de las fragilidades más intensas en la psicología femenina. Ellas respetan profundamente al hombre que puede irse, sin rabia, sin rencor y sin necesidad de mirar atrás. Una mujer, sobre todo una mujer que ha recorrido el largo camino de la vida, no busca un esclavo emocional ni un adorador constante. Ella ha aprendido a identificar la desesperación disfrazada de amor y a rechazarla con instinto certero. Porque el hombre que ruega, que suplica, que necesita convencerla para quedarse, transmite una verdad incuestionable: yo valgo menos que tú. Y esa percepción, incluso si hay afecto, destruye la atracción. El verdadero poder reside en la capacidad de elegir, no en el apego. Un hombre que permanece al lado de una mujer no por necesidad, sino por elección consciente, comunica una fuerza interna casi imposible de ignorar. Si ella se aleja, él no implora. Si ella duda, él no se derrumba. Y si la relación deja de ser recíproca, él se retira. No como castigo, sino como manifestación de respeto propio. Desde la perspectiva estoica, este punto conecta con el principio del desapego voluntario. Epicteto enseñaba que todo lo externo es prestado, incluso las personas que amamos. Por tanto, aferrarse con miedo a alguien no es amor, es esclavitud emocional. El hombre sabio ama desde la libertad, no desde la dependencia. Ama intensamente, sí, pero no se pierde si ese amor no es correspondido. La mujer, muchas veces de forma inconsciente, pondrá a prueba esta fortaleza. Se alejará, cambiará su tono, tardará en responder, dejará de mostrarse tan cálida como antes. No siempre por malicia, sino para observar. Para ver si el hombre se desmorona o si permanece centrado. El hombre débil cae en la trampa, reacciona con ansiedad, busca explicaciones, se humilla. El hombre fuerte simplemente acepta. Sabe que su valor no cambia por el comportamiento ajeno. Y en esa serenidad, la dinámica cambia por completo. Porque, aunque no lo digan, las mujeres admiran al hombre que no teme perder. Al hombre que puede irse sin romperse por dentro. Ese tipo de hombre proyecta una autosuficiencia tan poderosa que en lugar de provocar distancia, despierta deseo. No por arrogancia, sino por su impecable dignidad. El mensaje es claro: estoy contigo porque quiero, no porque te necesite. Pero si cruzas ciertos límites, me iré. No con odio, sino con paz. Esa clase de presencia, dura por fuera, serena por dentro, no solo deja huella, convierte a ese hombre en inolvidable. Porque en un mundo lleno de mendigos emocionales, el hombre que puede irse siempre será el que ella querrá que se quede. 5. El hombre con una misión. Hay un error silencioso que cometen muchos hombres, especialmente en la madurez. Creen que, para ser amados, deben convertir a una mujer en el centro absoluto de su vida. La llenan de atenciones, reorganizan su rutina por ella, ponen su bienestar emocional en sus manos y sin darse cuenta, se vacían. Este es uno de los errores más caros en el terreno de la atracción: convertir a la mujer en la misión en lugar de hacerla parte de un propósito más grande. La fragilidad emocional femenina que se activa aquí no es la falta de amor, sino el rechazo instintivo hacia el hombre que ha dejado de liderar su propia vida. Porque aunque muchas mujeres digan que quieren ser prioridad, lo que realmente despierta su admiración es un hombre con una misión firme, clara, profunda. Un hombre que sabe hacia dónde va, con o sin compañía. Y ese tipo de hombre no se adapta por miedo, ni se desvía por complacer. Un hombre con misión es un hombre con norte. Tiene una vida rica en experiencias, una visión clara de lo que quiere construir y una disciplina que le permite avanzar aunque no reciba aplausos.
No necesita pedir permiso para crecer, ni renuncia a sus valores por afecto. Su relación con una mujer no es su única fuente de felicidad, sino un complemento a su propósito vital. La filosofía estoica sostiene que la virtud y la acción guiada por la razón son el mayor bien. Marco Aurelio lo expresó con claridad: perder el tiempo discutiendo lo que debe hacerse en lugar de hacerlo es el peor de los males. Así también el hombre de misión no se entretiene en la validación ajena. Él actúa. Y esa energía de determinación, silenciosa pero implacable, es profundamente seductora. Una mujer, sobre todo una mujer madura, no busca un hombre vacío que la idolatre. Busca un hombre que esté lleno de vida, de sentido, de sueños en movimiento. Ella no quiere ser su razón de ser, sino parte de algo más grande. Y cuando percibe que ese hombre ya tiene dirección, que no la necesita para completar su identidad, algo en su interior se despierta: admiración. Y con la admiración viene el respeto. Y del respeto nace el deseo. El hombre que vive con propósito no corre detrás de nada ni de nadie. No porque sea frío, sino porque sabe que lo importante no se persigue, se atrae con coherencia. Él no negocia sus principios, no sacrifica su camino por miedo a quedarse solo. Porque ha entendido que estar solo en su propósito vale más que estar acompañado en el vacío. En un mundo lleno de hombres que buscan pertenecer a algo, el hombre con misión ya pertenece a sí mismo. Y ese tipo de energía, serena, enfocada, profunda, no solo es atractiva, es magnética. Porque cuando tú sabes quién eres y hacia dónde vas, las personas correctas no te abandonan, se suman a tu viaje. 6. Vulnerabilidad controlada. Muchos hombres, especialmente en la madurez, han aprendido, a veces por las malas, que mostrar emociones puede tener consecuencias. Algunos se han vuelto herméticos, duros, distantes. Otros, por el contrario, han caído en la trampa opuesta: convertirse en hombres que desbordan sus emociones sin medida, buscando comprensión, validación o incluso compasión. Pero ambos extremos son perjudiciales. Porque lo que una mujer realmente respeta y desea no es ni la frialdad insensible, ni la emotividad desbordada, sino una forma mucho más sutil y poderosa: la vulnerabilidad controlada. La fragilidad femenina que se conecta aquí es profunda: el deseo de ver al hombre real, sin perder la seguridad que él representa. Ella quiere saber que no estás hecho de piedra, que también sientes, que has vivido, que has llorado, pero sin que eso te convierta en alguien frágil o dependiente. Porque si al abrirte te derrumbas, ya no eres un refugio. Te conviertes en alguien que necesita ser rescatado, y con ello pierdes algo esencial: tu poder. Mostrar tu vulnerabilidad con control es un arte. Significa que eliges cuándo, cómo y con quién compartir tu mundo interior. No lo haces por impulso ni por necesidad emocional, sino desde una decisión consciente. No se trata de esconder el dolor, sino de no permitir que el dolor te gobierne. La mujer madura lo sabe: el hombre que puede hablar de sus miedos sin perder su centro, es el que ha trabajado en sí mismo. Desde la mirada estoica, esto refleja la idea de que las emociones no deben ser negadas, sino observadas con claridad y contenidas con sabiduría. Como decía Séneca, no es libre aquel que no se domina a sí mismo. Mostrar vulnerabilidad no te quita libertad, si eres tú quien la maneja. El verdadero dominio no está en no sentir, sino en sentir con presencia, sin ser arrastrado. Un error común es convertir a la mujer en terapeuta. Contarle todo el tiempo. Esperar que ella valide cada emoción, cada pensamiento, cada temor. Pero eso no genera conexión, genera cansancio. Una mujer no quiere ser tu psicóloga, quiere ser tu compañera.
Alguien que puede ver tu lado humano sin tener que reconstruirte cada vez que caes. La clave está en la selección. No toda emoción debe ser compartida. No todo miedo debe ser expuesto. Pero cuando eliges abrir una parte de ti, desde la calma, desde la conciencia, lo que generas es una intimidad poderosa, una conexión que va más allá del deseo físico. Le demuestras que eres humano, sí, pero también eres firme. Un hombre que puede hablar del dolor sin quedar atrapado en él. Que puede llorar sin pedir lástima. Que puede decir tengo miedo sin perder autoridad. Ese hombre no solo atrae, deja huella. Porque en un mundo donde tantos ocultan su esencia, el que se muestra con dignidad es el que verdaderamente lidera. 7. Las pruebas femeninas. Pocos hombres entienden que muchas de las actitudes que interpretan como rechazo, indiferencia o contradicción femenina en realidad no son más que pruebas emocionales inconscientes. No se trata de manipulación ni de un juego perverso. Es algo más sutil, más primitivo, más instintivo. Las mujeres, sobre todo las mujeres emocionalmente inteligentes y con experiencia, prueban al hombre no para hacerlo sufrir, sino para comprobar si es tan sólido como aparenta. Quieren saber si pueden confiar en él cuando lleguen los momentos difíciles. Y esa verificación rara vez se hace con palabras, se hace con actitudes. La fragilidad emocional femenina que se activa aquí es clara, la necesidad de saber si el hombre que tiene delante es emocionalmente confiable. Y para ello, lo desafía. A veces le lleva la contraria sin razón, a veces desaparece por un tiempo, a veces lanza una crítica disfrazada de broma. Otras veces no contesta mensajes de inmediato, cambia su tono o simplemente lo observa en silencio. Todo esto no con la intención de herir, sino de evaluar, ¿permanecerá firme o se desmoronará? El error más común que cometen muchos hombres, incluso los de edad madura, es reaccionar con desesperación. Se explican en exceso, se justifican, se ofenden, se ponen nerviosos, quieren complacer rápidamente. Pero lo que no entienden es que cada reacción emocional insegura reduce su valor ante los ojos de ella. Porque la mujer no necesita un hombre perfecto, pero sí necesita un hombre centrado. El hombre estoico entiende que no todo merece una respuesta. Que no todas las actitudes deben ser tomadas de forma personal. Que una pausa antes de reaccionar es muchas veces más poderosa que 1000 argumentos. Marco Aurelio decía, el que se enfurece por las cosas que no puede controlar, se hace esclavo de ellas. Y esta sabiduría aplica perfectamente en las dinámicas de pareja. Cuando una mujer madura pone a prueba tu solidez, lo que espera, consciente o inconscientemente, es encontrarse con un hombre que no pierde su centro. Que puede sonreír ante un comentario sarcástico, que no se pone nervioso ante un silencio, que no necesita correr a demostrar su valor. Porque el verdadero valor no se grita, se demuestra en el silencio firme. Responder con serenidad ante la tensión. Mantener la postura emocional cuando el ambiente cambia. No perder la compostura cuando se te reta. Estas son cualidades que, lejos de apagar la atracción, la encienden. Porque la mujer siente, en lo profundo, que está frente a alguien que no depende de su aprobación, y eso, paradójicamente, despierta respeto y deseo. Un hombre que supera las pruebas sin siquiera parecer que está siendo evaluado, es un hombre que transmite autoridad emocional. Y esa autoridad no se basa en dominio sobre ella, sino en dominio sobre sí mismo. En un mundo donde la mayoría reacciona, el que permanece, conquista sin necesidad de perseguir. 8. Confianza frente al rechazo. El rechazo. Esa palabra que tantos hombres temen,
y que, sin embargo, es una de las experiencias más universales en el camino de cualquier ser humano que se atreva a conectar con otro. Para muchos, ser rechazado se siente como una herida directa al ego, como un juicio definitivo sobre su valor. Pero la realidad es muy distinta. El rechazo no dice quién eres, sino simplemente quién no eres para esa persona en ese momento. Y la forma en la que lo enfrentas revela más sobre ti que cualquier discurso seductor. La fragilidad femenina que se activa aquí no es la obvia, el miedo a herir, sino algo más sutil, la percepción inconsciente del valor de un hombre en función de su reacción emocional. Cuando un hombre se derrumba ante el rechazo, cuando ruega, cuando pregunta qué hice mal, transmite una verdad que va más allá de las palabras, yo no me pertenezco. Porque el que necesita desesperadamente ser aceptado, ha dejado de sostenerse a sí mismo. El hombre verdaderamente atractivo, el que genera respeto, incluso cuando no es correspondido, es el que sabe perder con elegancia. Que recibe un no con una sonrisa honesta, que responde con dignidad, que sigue su camino sin resentimiento. Ese hombre no se siente menos, porque su valor no depende de la validación externa. No está vendiendo una imagen, está viviendo su verdad. Desde la filosofía estoica, esto es la esencia del control interno. Epicteto lo decía con claridad, las cosas no nos hieren, sino la opinión que tenemos de ellas. El rechazo no te hiere, es la historia que tú te cuentas la que te daña. Y si cambias la historia, cambias tu poder. El hombre estoico interpreta el no como lo que es, una simple dirección que no coincide con la suya. Y en lugar de pelear contra ella, la acepta, agradece y sigue su camino. Esto no significa volverse frío o insensible. Significa reconocer que no todo está en tus manos y que el respeto por uno mismo es innegociable. Cuando respondes al rechazo con calma, estás comunicando, yo soy completo, estés tú o no estés tú. Y esa seguridad, paradójicamente, puede incluso reactivar el interés en quien te rechazó. Porque la mujer madura admira al hombre que no se tambalea ante la negativa. Que no necesita convencer, porque ya está convencido de su propio valor. Un ejemplo simple, una mujer dice no estoy interesada. El hombre inseguro pregunta ¿por qué? ¿Qué hice mal? El hombre firme responde, lo entiendo y te deseo lo mejor. No se trata de fingir indiferencia, sino de mantener la dignidad incluso cuando el deseo no es correspondido. Y es precisamente esa dignidad, esa paz interior, la que deja una impresión profunda. Porque en un mundo donde muchos mendigan afecto, el hombre que no teme perder, es el hombre que nunca se pierde a sí mismo. Y eso, aunque no lo digan, es lo que muchas mujeres desean encontrar. 9. Obsesión por el misterio. Hay algo profundamente magnético en aquello que no se revela del todo. En cada ser humano existe una atracción innata hacia lo desconocido, hacia lo que no puede explicarse a simple vista. Y esta atracción se vuelve aún más intensa en el caso de muchas mujeres, especialmente aquellas que ya han vivido suficiente como para detectar al instante lo predecible, lo repetido, lo superficial. El misterio no solo seduce, mantiene viva la atención emocional. La fragilidad emocional que se activa aquí no es debilidad, sino un deseo muy humano, el deseo de descubrir, de desentrañar, de sentir que todavía hay algo más allá de lo evidente. Las mujeres, en particular, sienten una inclinación natural por resolver acertijos emocionales. Cuando un hombre se muestra completamente desde el principio, cuando revela todo sobre sí mismo, sus intenciones, sus emociones, sus heridas, deja de representar un enigma. Y lo que se comprende por completo, deja de intrigar.
El error que cometen muchos hombres es pensar que la honestidad absoluta y la transparencia inmediata son la clave para generar confianza. Y aunque la autenticidad es esencial, el exceso de previsibilidad mata el deseo. Porque no se trata de ocultar, sino de reservar. De no entregar todo de golpe, sino de dejar que el otro gane el acceso con el tiempo y el vínculo. El misterio verdadero no es un juego. No es manipular ni inventar una personalidad. Es el reflejo de un mundo interior tan rico y profundo que no puede ser mostrado en una sola conversación. Es vivir con tal coherencia interna que no sientes la necesidad de explicarte ni de justificarte. Simplemente vives y dejas que quien quiera conocerte lo haga poco a poco. Desde el estoicismo, esto se conecta con la idea de la autosuficiencia emocional. El sabio no se exhibe. El sabio no busca validación constante. Como enseñaba Epicteto, no expliques tu filosofía. Vívela. El hombre misterioso no es el que esconde, es el que no necesita exponerse. Su vida habla por él, sus actos lo revelan más que sus palabras. Y eso, para una mujer emocionalmente despierta, es irresistible. Un hombre que no está siempre disponible, que no responde con urgencia, que no revela todos sus planes, que tiene sus pasiones, sus espacios, sus silencios, es un hombre que invita a ser explorado. Y esa invitación silenciosa, ese hay más dentro de mí que aún no conoces, activa algo muy poderoso en la mente femenina, el deseo de acercarse. Porque lo que se gana fácilmente, se pierde fácilmente. Pero lo que hay que descubrir con paciencia, lo que requiere atención y constancia, se valora mucho más. Y no solo se desea, se cuida. En un mundo donde tantos gritan quiénes son, el hombre que guarda silencio, que sonríe sin explicarse, que comparte solo cuando lo siente, se convierte en una presencia inolvidable. No porque se oculte, sino porque su profundidad no cabe en la superficie. 10. El hombre que controla sus deseos. En un mundo donde reina la inmediatez, donde los impulsos se confunden con necesidades y el deseo se impone como brújula, hay un tipo de hombre que brilla con una luz distinta, aquel que sabe dominarse. Porque si hay algo que verdaderamente define el valor de un hombre, no es su fuerza física, ni su inteligencia, ni siquiera su éxito. Es su capacidad de decirse no cuando todo dentro de él le dice sí. Es su poder de elegir con conciencia y no desde la urgencia. El hombre que controla sus deseos, controla su vida. La fragilidad emocional femenina que se activa aquí es sutil, pero poderosa. Las mujeres perciben, incluso sin saberlo, si un hombre es dueño de sí o esclavo de sus impulsos. Y esto marca la diferencia entre ser deseado y ser descartado. Un hombre que vive persiguiendo validación, placer inmediato o atención constante, pierde su centro. Se vuelve predecible, ansioso, fácil de leer. Pero aquel que puede observar su deseo sin obedecerlo de inmediato, proyecta algo que es cada vez más raro, dominio interior. Muchos hombres, incluso en la madurez, confunden atracción con urgencia. Se precipitan. Hablan demasiado. Buscan impresionar. Creen que cuanto más rápido se entreguen, más posibilidades tendrán. Pero es exactamente lo contrario. El deseo descontrolado comunica necesidad y la necesidad, lejos de generar deseo, lo apaga. El hombre verdaderamente atractivo es selectivo. No porque se crea superior, sino porque se valora lo suficiente como para no entregarse a cualquier situación que le robe energía. Observa, evalúa, escucha y decide. No se deja llevar por el momento ni por la emoción del instante. Sabe esperar, sabe renunciar, sabe retirarse. Y esa capacidad de autocontrol, tan escasa, tan silenciosa,
es una fuente profunda de poder masculino. Desde el estoicismo, esto no es represión, sino libertad. Marco Aurelio escribió: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Y vivir en armonía es, precisamente, no dejarse arrastrar por cada impulso que surge. Es tener el deseo, sí, pero decidir si se lo merece quien lo provoca. Es no dejar que el cuerpo mande sobre la mente, ni que la emoción desplace a la razón. Un ejemplo lo deja claro: dos hombres ven a una mujer atractiva. El primero corre tras ella, intenta impresionarla, la busca con ansiedad. El segundo la observa, sonríe, continúa con su vida. Si hay conexión, la nutrirá. Si no la hay, seguirá su camino. ¿Quién proyecta más valor? El segundo. Porque el deseo no lo gobierna. Él elige cuándo dar, cuánto dar y a quién dar. Y eso lo cambia todo. Porque cuando no eres esclavo de tus impulsos, te conviertes en el premio. No necesitas perseguir. Eres tú quien selecciona. Y esa energía, esa sobriedad silenciosa, genera una atracción que va más allá del físico, más allá del momento, una atracción que nace del respeto y que perdura en el tiempo. El hombre que no persigue, sino que atrae con serenidad. Al llegar al final de este recorrido profundo por las 10 fragilidades ocultas del alma femenina, una verdad se revela con claridad: no es el hombre que más da, ni el que más habla, ni el que más aparenta, sino el que más se domina a sí mismo, quien verdaderamente deja huella. La mujer, especialmente aquella que ha vivido, sentido y sanado, no busca un salvador ni un mártir. Busca un hombre que camine con firmeza, que hable desde el silencio interior, que ame sin rogar, que sienta sin perderse. Un hombre que no esté desesperado por llenar vacíos, sino que ya ha cultivado plenitud en su propio jardín. Ese hombre eres tú, si eliges serlo. No a través de juegos, ni máscaras, ni fórmulas vacías, sino a través del crecimiento auténtico, de la introspección constante y de una conexión profunda con tu propósito. Porque cuando dejas de perseguir, cuando dejas de depender, cuando dejas de actuar por miedo, comienzas a atraer con serenidad. Y si este mensaje te ha tocado, si has visto un reflejo de ti en alguna de estas líneas, entonces te invito a dar un pequeño paso más, like si algo dentro de ti ha resonado. Escribe un comentario y cuéntanos qué parte te impactó más. Comparte este contenido con un hermano, un amigo, un hombre que lo necesite. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir cultivando juntos esta forma de masculinidad consciente, poderosa y serena. Porque al final, no es quien más corre, sino quien más se conoce, el que realmente conquista.